¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a hablar de las promesas del grupo tercero, el subgrupo B de la segunda división B. Arrancamos. Empezamos este análisis de jóvenes talentos mencionando el nombre de Joshua Pérez, jugador de 1998 de la Unión Deportiva Ibiza, un extremo internacional por Estados Unidos que juega espectacularmente bien, con muchísimo regate, con una definición de escándalo, que tiene experiencia tanto en la MLS como también en el fútbol italiano. De hecho, por su paso por la Fiorentina llegó a debutar en la máxima competición del fútbol y del calcio italiano, en la Serie A. Y es uno de los grandes fichajes de esta nueva campaña de la categoría de bronce del fútbol español. Así que fichajazo que se lleva el Ibiza de cara a esta nueva campaña. Así que Josh Pérez, apunten su nombre porque va seguramente a reventarlo en esta nueva temporada. Nos marchamos al siguiente jugador, que es Carlos Gilbert de la Peña Deportiva, que después de haberlo hecho estupendamente bien en tercera división con el filial del Real Club Deportivo Mallorca, ha llamado la atención de muchos clubes de la segunda división B. Y hay que recordar que la Peña Deportiva llegó a estar en la fase de posible ascenso a la categoría de plata del fútbol español, a la segunda división. No lo consiguió y necesitan reforzar de cara a esta nueva campaña sus filas, y Carlos Gilbert, tras haberlo hecho estupendamente bien, como estoy comentando, en la tercera división, es un francotirador donde pone el ojo, pone la pelota, se le caen los goles a pares y va a estar en esta nueva línea ofensiva de la Peña Deportiva. Nos marchamos al siguiente jugador, que es Copete, defensa central del Villarreal, que de hecho la pasada campaña estuvo cedido por parte de la Peña Deportiva, donde creció como futbolista de manera escandalosa. Un jugador que ha experimentado un crecimiento sensacional en esta última temporada, con una Peña Deportiva que, como comentamos, llegó a estar en esa fase de playoff de Marbella y Málaga. Y Copete al final ahora llega como uno de los grandes jugadores del filial del submarino amarillo del Villarreal, de hecho habiendo hecho temporada con el primer equipo del conjunto castellonense, y es uno de los grandes estandartes de la zaga defensiva del filial del Villarreal. Nos marchamos al siguiente jugador, que es Fran Navarro, filial del Valencia Mestalla, es decir, de otro de los grandes filiales de la Comunidad Valenciana, que después de una etapa no muy exitosa por territorio belga en el Lokeren, vuelve a la cantera Che. Y es verdad que los últimos años por parte del Valencia no le han ido muy bien a Fran Navarro, pero el Toro, estoy seguro de que va a volver un delantero que también es un killer de cara a portería, que trabaja también muy bien de espaldas a ella, que es un jugador que ha estado en las categorías inferiores de la selección española, que en las categorías inferiores y formativas de la cantera Che lo ha hecho fantásticamente bien, y sinceramente creo que podemos llegar a volver a ver la mejor versión de este jugador, que puede llegar a reencontrarla de cara a esta nueva edición de la temporada de la segunda división B. Nos marchamos al siguiente jugador, que es Víctor Olmedo, que vuelve al Orihuela, cedido por parte del Hércules. Digo vuelve porque ya estuvo mitad de temporada la pasada campaña. Es verdad que no pudimos verle demasiado por el parón por coronavirus, pero es un jugador que puede actuar tanto de extremo como de lateral. Así lo hemos visto tanto en las categorías inferiores del Hércules como también en el primer equipo de la entidad alicantina. Pero principalmente, desde mi punto de vista, desempeña mejor su rol en faceta ofensiva, es decir, actuando de extremo. Y de Víctor Olmedo nos marchamos al Hércules, el equipo de procedencia de Víctor Olmedo, para hablar en primer lugar de David Sánchez, uno de los grandes nombres jóvenes que ha incorporado a su plantilla la entidad alicantina de cara a esta nueva campaña, que viene de hacerlo muy bien en el filial del Deportivo de La Coruña, y también lo hizo muy bien en las categorías inferiores y también en el filial del Leganés, del conjunto pepinero. Un mediocentro con buen desplazamiento de balón, con buen movimiento del esférico, con muchísima calidad, un jugador muy técnico que puede llegar a aportar mucho, sobre todo desde el banquillo, en esta nueva plantilla de David Cubillo, que se ha reforzado muy bien. Y otro nombre también del Hércules,
puede ser Pedro Torres, uno de los grandes estandartes de la cantera herculana, uno de los grandes referentes de la entidad blanquiazul en la pasada campaña, de lo poco salvable que podíamos rescatar de la pasada edición de la 2019-2020 del Hércules Club de Fútbol. Un Pedro Torres que ha tenido ofertas, me consta de que por lo menos ha suscitado el interés de distintos clubes, incluso filiales de primera división, y Pedro Torres finalmente ha decidido apostar por quedarse en el que él considera su equipo, su casa. El Hércules también ha apostado por él, y Pedro Torres creo que tiene un perfil muy distinto a David Sánchez, un jugador que también actúa en el medio del campo, pero un centrocampista con muchísimo carácter, que no tiene miedo a tener el balón en momentos difíciles y sometidos a altas presiones. Y Pedro Torres sinceramente dejó muy buenas sensaciones la pasada campaña, y de cara a esta nueva creo que puede ser también uno de los grandes referentes desde el banquillo y de los nombres jóvenes de esta entidad herculana, que tiene pinta de que va a luchar por el ascenso a la segunda división. Nos marchamos al siguiente jugador, Cristian Gutiérrez, un extremo cedido por parte del Granada y que viene del conjunto nazarí siendo un extremo con muchísima calidad, con una definición de balón fantástica y que puede aportar muchísimo a este nuevo equipo de la categoría de bronce, uno de los recién ascendidos a la segunda división B. Y como estamos diciendo, Cristian Gutiérrez puede ser uno de los grandes referentes de esta nueva plantilla dirigida por David Albelda. El siguiente futbolista es Raúl Tavares, uno de los nuevos fichajes de la Nucía, extremo que puede actuar también de media punta, que tiene experiencia tanto en el Racing de Ferrol como en el filial del Getafe, en el conjunto azulón, donde fue uno de los grandes jugadores determinantes de esta plantilla, y que es una incorporación bastante atractiva de cara a esta nueva campaña por parte de la entidad alicantina. Nos vamos al siguiente futbolista, que es Pedraza, Alfredo Pedraza, central con una capacidad atlética increíble, que va fantásticamente bien en balones aéreos, que se incorpora al filial del Levante después de haberlo hecho también espectacularmente bien el Anuncia, en el equipo que ha fichado ahora a Raúl Tavares. Es verdad que Alfredo Pedraza también tiene experiencia por parte del Atlético de Madrid, donde se ha formado como futbolista en las categorías inferiores del conjunto rojiblanco. Y para cerrar nos marchamos al Alcoyano para hablar de José Solves, un central cedido por parte del Hércules, que es verdad que estuvo a puntito de quedarse en la entidad herculana, en el de la capital alicantina, pero finalmente, a no tener hueco en el primer equipo, el conjunto dirigido actualmente por David Cubillo decidió cederlo al Alcoyano, que es uno de los recién ascendidos a la categoría de bronce y que puede ser muy atractivo que siga desarrollando su crecimiento con el gran potencial que tiene también en la categoría de la segunda división B. Así que con él cerramos estos jóvenes talentos de este subgrupo B, del grupo tercero de la segunda división B. Si os ha gustado, dadle un buen like, me ponéis en comentarios qué os parecen esta serie de jugadores, y por supuesto si me falta alguno de los nombres jóvenes de esta categoría del subgrupo B del grupo tercero de la categoría de bronce del fútbol español, me lo ponéis también por aquí en comentarios. Si os ha gustado este vídeo y os gusta esta serie de contenidos de jóvenes promesas, le dais ahí a suscribir si todavía no lo estáis, le dais también a la campanita para no perderos ningún vídeo, y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.